verso 6. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Vamos a estar meditando allí en la palabra del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 6. Cuando encuentre, diga amén. Muy bien, gloria al Señor. Algunos están mirando la pantalla, así que ya ni buscaron nada. Porque es más cómodo mirar la pantalla. El asunto es leer la Biblia, como sea. Amén. De la manera que sea. Ese es el tema. Hay que leer la palabra del Señor. Dice allí: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Padre Celestial. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú estés derramando de tu gracia, de tu poder y de tu bendición, Señor amado, en el nombre de Jesús. Te rogamos que tú llenes nuestras vidas, que tú llenes nuestros corazones, que tú llenes nuestro ser, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y que podamos, Padre amado, en este día, Señor eterno, recibir de tu palabra, la que nos edifica, la que nos fortalece, la que nos da esa sabiduría del cual habla aquí las Escrituras y nos hace crecer, Padre amado, en el nombre de Jesús, en nuestra vida espiritual, Señor eterno. Te ruego en el nombre de Jesús que tú estés manifestando esa gracia divina, Padre amado, aleluya, de concedernos el privilegio de madurar espiritualmente, Dios mío, aleluya, porque cuando lo hacemos, Señor eterno, en el nombre de Jesús, es que comenzamos, Dios mío, a conocer ese mundo espiritual maravilloso, glorioso, eterno, Padre amado, que tú hablas en la Escritura y que tú quieres revelarnos, Padre Celestial, en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, está tratando el tema de la madurez espiritual y cómo funciona en la vida de los cristianos, cómo funciona la vida de la iglesia. Es algo que está ajeno para el hombre natural, dice, porque el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. Para percibir las cosas espirituales, primero hay que tener una experiencia salvadora a través de la persona de Cristo. Es decir, hay que reconocer a Cristo como nuestro Salvador personal. Cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Salvador personal y lo recibimos, comienza a generarse en nosotros lo que se conoce como la conversión, que es dejar todo lo pasado y volver a Cristo a una nueva vida. Ahí comenzamos a tener visión, hermanos, del asunto espiritual, de lo que habla aquí la Escritura. Pero esto tiene un crecimiento en nuestra vida. Esto tiene que tener un ascenso en nuestra vida. Si nosotros observamos el capítulo 2 de Primera de Corintios, está hablando justamente de que los corintios no habían alcanzado esta madurez espiritual.
sino dice que se están comportando como personas que tienen solamente intereses en los asuntos terrenales. Que su vista, su visión, su comportamiento, su razonamiento están puestas solamente en los asuntos terrenales. Es más, si usted observa el capítulo 2, dice que habían personas que todavía manifestaban conductas que no eran de sabiduría o no eran de madurez espiritual. Manifestaban conductas que tenían que ver con el mundo terrenal, tenían celos, contienda, divisiones, pleitos. Todas estas cosas lo que hacían era mostrar que todavía no habían definitivamente interesado en los asuntos espirituales. Y yo quiero hablar de este privilegio maravilloso, hermanos, que es vivir con esa sabiduría celestial. Porque la iglesia de Cristo, hermanos, es una iglesia que debe perseguir la madurez espiritual. Amén. Aunque todos estamos en distintas, no sé si es una escalera esto o es un ascenso, como es, pero estamos en distintas posiciones de esta madurez. Todos debemos procurar proseguir en nuestra vida espiritual para alcanzar esta madurez espiritual. Porque con la madurez espiritual viene la sabiduría. Amén. La sabiduría celestial, la sabiduría del cielo. Amén. Hay gente, hermanos, que piensa que las cosas espectaculares están aquí en la tierra y ni siquiera tienen idea de las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Hay gente que piensa, hermanos, que lo fantástico, lo maravilloso es lo que nosotros tenemos aquí. No, hermanos, el motivo por el cual todavía estamos aquí es porque debemos alcanzar a las personas para Cristo. Pero lo grandioso, lo maravilloso, lo eterno, amén, está en el reino de los cielos. Si no, fíjese, hermanos, dice en el versículo número 12. Voy a comenzar un poquito por el final para volver después un poquito hacia el comienzo. El versículo número 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué hemos recibido ese espíritu? Dice aquí la Escritura: para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Es decir, hermanos, que nosotros hemos recibido, o estamos concediéndonos, o el Dios nos está concediendo, hermanos, privilegios que no son terrenales. Privilegios, hermanos, que ni siquiera se pueden valorizar aquí en esta tierra. Privilegios, hermanos, que trascienden, hermanos, la vida. Privilegios, hermanos, que van más allá de nuestra comprensión de la existencia. Dice, ¿qué privilegios? Algunos no logramos dibujar bien cuáles son esos privilegios. Bueno, si nosotros vamos al versículo número 9, dice allí algunas cosas muy importantes con respecto a los parámetros de estos privilegios. Dice allí la palabra del Señor: cosa que ojo no vio. ¿Qué ha visto usted que le ha gustado? ¿Qué ha visto? Debe tener alguna pasión por alguna cosa, ¿no? Dice, qué bonito que es esto. Qué hermoso. Algunos tienen pasión por los zapatos. Otros tienen pasión por amueblar su casa. Otros tienen pasión por la vestimenta. A ver, levante la mano por los que tienen pasión por la vestimenta. A ver. ¿Qué pasó? Algunos. No se lo voy a contar a nadie de la puerta para afuera, no se preocupe. A nadie se lo voy a decir. Algunos tienen pasión, hermanos, por los vehículos, por los autos. Otros tienen pasión por la tecnología. Y dice aquí la Biblia: cosa que ojo no vio, ni oído oyó. Algunas hermanas, sobre todo las hermanas, les gusta oír cosas, ¿verdad? Les gusta que le digan cosas al oído, ¿verdad? Por ahí hace un tiempo aparecía el hombre ideal. En un spot publicitario de una campaña, no sé de qué cosa, parecía el hombre ideal. El tipo hacía todo y decía cosas hermosas al oído. Cosas que oído no oyó, ni han subido en corazón de hombre. Allí está un poco para aquel materialista, ¿verdad? Que, quiero tener esto, quiero tener lo otro, quiero tener aquello. Quiero poseer esto. Y algunos están añorando, hermanos, algún tipo de golpe de riqueza para entonces poder tener. Vuelvo a repetir lo que dice aquí la Escritura: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre,
Dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, hermanos, que cuando dice aquí que Dios nos ha concedido cosas, aquí estamos hablando, hermanos, de lo cuantitativo de estas cosas. Aquí estamos hablando, hermanos, de los calificativos de estas cosas. Amén. Algunos piensan solamente, hermanos, que lo magnífico, lo extraordinario está aquí en la tierra, hermanos. Ni siquiera sabemos lo que es magnífico ni extraordinario en términos espirituales, porque ni siquiera nuestra imaginación ha construido nada que se pueda comparar con el reino de los cielos. Ni siquiera nuestros ojos han visto nada que se pueda comparar con lo que Dios ha preparado en el reino de los cielos. Ni siquiera, hermanos, hemos deseado algo en nuestro corazón que se pueda comparar con lo que está en el reino de los cielos. Y dice la Escritura, hermanos, que estas cosas Dios nos ha concedido. Amén. Y si no lo entiende de esa manera, Dios se lo dice de otra manera para que usted lo pueda entender. Porque a veces nosotros, hermanos, ¿quién tiene dificultad para entender? Yo estoy con Andrea. Yo también a veces algunas cosas, hermanos, necesito tomarme el tiempo para adecuarla en mi codificación cerebral. Pero para que lo podamos entender bien, fíjese lo que dice aquí. Pero Dios, versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Así que, hermanos, transitando esta vida espiritual, creciendo, hermanos, en la madurez espiritual, es que nosotros podemos, a través del Espíritu de Dios, conocer la magnitud, la bendición, hermanos, la gracia que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Amén. Dios nos ha concedido estas cosas. Dios nos revela estas cosas, porque a veces nosotros, hermanos, aquí cuando perdemos alguna cosa o cuando tenemos alguna dificultad por otra o cuando no logramos alcanzar y comienza a generarse en nosotros algún tipo de grado de frustración, nosotros debemos pensar de la forma en que la Biblia nos enseña a pensar, en forma sabia, descubriendo que aquí simplemente estamos pasando y mientras estamos aquí, hermanos, estamos haciendo lo mejor posible con nuestra vida, pero hay cosas que Dios está diseñando para que podamos nosotros disfrutarla en el reino de los cielos. Y no podemos perder ese privilegio. No hay ninguna cosa, hermano, aquí en esta tierra que valga la pena para ni siquiera pensar en perder ese privilegio que Dios nos está concediendo. No hay ninguna cosa, hermanos, aquí, hermanos, que pueda valer la pena en distraernos con respecto al cometido que Dios nos ha dado con respecto a nuestra madurez espiritual. Y Dios, hermano, nos pone allá el Espíritu Santo para que Él nos hable, para que Él nos revele, para que Él nos muestre, para que Él nos diga, para que Él nos ilustre y podamos crecer en madurez espiritual. Lo que aquí dice en el versículo 6 y 7, conocido como la sabiduría. Amén. El hombre sabio, la mujer sabia, que sabe qué cosas son importantes en la vida, que tiene clara cuáles son sus prioridades en la vida, que ha descubierto qué cosas realmente lo hacen un ser humano sabio. Por eso aquí, hermanos, la Escritura, hermanos, está diciendo que debemos hablar de cosas sabias entre los sabios. No podemos hablarle de cosas que tienen que ver, hermanos, con el mundo espiritual, donde se requiere cierto grado de sabiduría, de madurez espiritual, con gente que no quiere o no entiende o no desea recibir el mensaje del cielo. Porque el hombre natural está impedido. Amén. Y no miremos al hombre natural con desprecio. Y no miremos al hombre natural, hermanos, como desvalorizándolo. Porque recordemos también que hubo una época en que nosotros pertenecíamos también a esa rama donde éramos un hombre natural. Y venía una persona y nos hablaba de Dios y no entendíamos nada. Y venía una persona y nos hablaba de Cristo y no lográbamos comprenderlo acerca de ese mundo espiritual. Y venían personas y nos testificaban y los creíamos locos.
Lo creíamos personas que estaban hablando de cosas que no podían ser concebidas ni siquiera por la mente del ser humano. Pero un día que hasta nos logramos recordar la fecha. Yo me acuerdo de esa fecha. Fue el 12 de enero de hace mucho tiempo atrás. Fue el 12 de enero de 1981. Y que un familiar me invitó para ir a la iglesia. Ese día, hermanos, lo recuerdo perfectamente porque mi concepción del mundo espiritual cambió radicalmente. La palabra en ese día, hermanos, tocó profundamente mi corazón. Y de pronto me levanté del banco cuando el pastor llamó para recibir a Cristo y recibí a Cristo ese día. Y eso, hermanos, quedó totalmente grabado a fuego en mi vida. Y cosas que antes no entendía, que no comprendía, de pronto se volvieron entendibles. Y a medida, hermanos, que crecía en el mundo espiritual y que leía las Escrituras y que me interesaba en ciertas cosas, inmediatamente, hermanos, comenzó en mi mente a iluminarse ciertas cosas. Y a ver, y a entender. Porque eso es lo que conocemos, hermanos, como sabiduría espiritual. Amén. Sabiduría espiritual. El mundo, hermanos, hoy reverencia la sabiduría humana. Reverencia la elocuencia de algunas personas. Reverencia algunas capacidades que han traído a algunas personas a la vida. Y la reverencia le hacen cierto grado, hermanos, de reverencia a esas circunstancias. Y piensan, y hablan, y lo tienen como un escalón superior del resto de las personas, porque están midiendo las cosas en el territorio o en el plano o en la medida del hombre natural. Si usted lee en 1 Corintios capítulo 2, una de las cosas que el elocuente predicador Pablo, que el hombre con sabiduría natural, como muy pocos, porque él se había instruido y se había recibido como uno de los más grandes de su época. Pero cuando se presenta delante del pueblo de Dios o cuando se presenta delante de personas que tienen su corazón abierto para recibir de Cristo, él se expresa inspirado por el Espíritu Santo de esta manera. Versículo 4. O vamos a comenzar a leer del 3, donde comienza la oración. Dice, y estuve entre vosotros, del capítulo 2, por supuesto, ¿verdad? Capítulo 2, 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mis palabras ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. Y está diciéndolo, hermanos, alguien que tenía la capacidad, hermanos, de ser elocuente a la hora de predicar, a la hora de refutar, a la hora de decir cosas. Pero cuando estaba enfrente del pueblo de Dios sabía que él no podía mezclar o no podía llevar adelante razonamientos humanos, razonamientos terrenales, porque eso quitaría la visión de la verdadera sabiduría. Amén. ¿Cuál era la verdadera sabiduría? El poder manifestado de Dios. Entonces dice, yo no voy a hablar ni voy a contarle cosas. Y eso es lo interesante, hermanos, del mundo espiritual. Porque hay veces, hermanos, que hay personas que quizás no tienen grandes capacidades del punto de vista humano. Pero Dios se manifiesta a través de sus vidas. Hay personas que quizás no son tan elocuentes, pero cuando se trata del mundo espiritual, hermanos, tienen una elocuencia notable. Hay personas, hermanos, que a veces se ven demasiado simples para el mundo terrenal.
pero demuestran una fe inquebrantable en el mundo espiritual. Por eso dice aquí la Escritura, hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Amén. Si vamos a hablar de asuntos espirituales, no metamos nuestra teología. Si nosotros vamos a hablar de asuntos espirituales, no metamos nosotros nuestras ideas. No hagamos nosotros nuestros propios razonamientos. No construyamos nosotros nuestra propia forma de visión con respecto al mundo, sino demostremos el poder de Dios. Y quizás alguno dice, pero ¿yo cómo voy a mostrar el poder de Dios? Usted puede demostrar el poder de Dios si practica la obediencia y la fidelidad en Dios, porque usted es alguien que ya sabe lo que Dios le ha concedido. Y lo sabe porque el Espíritu Santo está en usted. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, está en ustedes, hace que nosotros podamos crecer en madurez espiritual. Amén. Por eso hay que buscar al Espíritu Santo. Si usted lee, hermanos, capítulo 14, 15 y 16 de San Juan, va a ver allí, hermanos, la importancia del Espíritu Santo. Él es el maestro de los maestros. Él es el que te hace recordar todas las cosas. Es el que pone palabras en tu boca. Es el que te hace entender lo que Dios te ha concedido. Es el que te hace ver y te revela el mundo espiritual para que lo entiendas y puedas transmitírselo a otros. Así que la sabiduría espiritual es importantísima para la iglesia del Señor. ¿Sabe por qué? La iglesia del Señor dice en el libro de Efesios que debemos pensar y sentir lo mismo. Ahora, yo pregunto, ¿cómo hace una diversidad tan grande de personas para pensar y sentir lo mismo? Cuando todos tenemos culturalmente distintas situaciones, porque nacimos en distintos hogares, en distintos barrios, en distintas épocas. ¿Cómo es posible que podamos unirnos en un solo pensamiento? ¿Cómo es posible que nos podamos unir en un solo sentir? Pues la respuesta es que debemos prestar atención a quien unifica nuestra forma de sentir y de pensar. Y esa persona tiene nombre y apellido. Es el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo. Cuando nosotros, hermanos, entramos en comunión con el Espíritu Santo y cultivamos una relación con el Espíritu Santo del Señor y entendemos cómo Él funciona y qué es lo que Él quiere, comenzamos a practicar entonces la sabiduría celestial. Amén. Entender, hermanos, cuáles son las verdaderas cosas importantes en la vida. ¿Qué cosas son realmente importantes en la vida? Amén. ¿Por qué nosotros a veces ponemos prioridades que otros no ponen? ¿Por qué el domingo a la mañana para nosotros es una prioridad venir al culto? ¿Por qué? ¿Por qué es una prioridad que en la mañana o en la noche, antes de levantarme o antes de acostarme, ore a Dios? Porque es una prioridad que por lo menos una vez al día me siente en algún lugar apartado, tranquilo y lea las Escrituras. Porque eso es importante para mí, ver la necesidad de otros y tratar de dar una respuesta a esa necesidad. ¿Por qué son importantes estas cosas? Porque esto, hermanos, es la sabiduría de Dios. Así Dios ve el mundo. Así quiere Dios que el mundo, hermano, actúe. Así quiere, hermano, que la iglesia sea un agente de bendición, de salvación y bendición para las personas que todavía no le conocen. Es lo que Dios desea. Es lo que Dios quiere. Amén. Ahora, hay una cosa, hermanos, que suena también espectacular. Suena también extraordinario. Y dice aquí la Escritura, versículo número 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Pero si en cambio, hermanos, hay por allí una opinión colectiva que incluso está entre el mundo espiritual donde dice que nadie debe juzgar a nadie. ¿Usted escuchó eso o no? No juzgues. No juzgue a las personas, no juzgue a los hermanos, no juzgues. Pero aquí dice en cambio
si yo estoy leyendo correctamente. En cambio, el espiritual, el que tiene esa visión sabia de Dios, aquel que puede ver más allá de la conformación de este mundo, aquel que tiene puestos sus intereses en las cosas que Dios le ha revelado y no está atado a las cosas terrenales. Dice, ese hombre o esa mujer, dice, puede juzgar todas las cosas. Hace un tiempo atrás estamos en una reunión pastoral y había llegado a nuestro país un pseudo predicador y algunos lo estaban invitando a sus congregaciones. Después de invitar a sus congregaciones a este pseudo ministro, quedaban unos problemas tremendos por las cosas que él decía, de la forma que compartía la palabra del Señor y por las cosas que hacía. Entonces la reunión de pastores estaba allí y digo, hermanos, ¿por qué no decimos abiertamente que este hermano no es un hermano? No se puede juzgar a nadie. Y ese día, hermano, realmente me irrité santamente. ¿Usted sabe que eso se puede funcionar, no? Es un poco difícil, pero con la práctica se lleva adelante. Con la práctica uno puede elaborar esa cuestión. Me irrité santamente. Digo, ¿dónde dice la Escritura que no podemos juzgar a nadie? La Escritura dice que nosotros, los que somos espirituales, debemos juzgar todas las cosas. El versículo que a veces se cita para no juzgar a nadie es aquel que dice, no juzguéis para no ser juzgados. No está haciendo referencia a que no se puede juzgar. Lo que está haciendo referencia es que si yo juzgo a alguien, también me expongo a que mi conducta sea juzgada. Porque con la regla que medís a los demás, también te van a medir a ti. Entonces, medio versículo o medio pensamiento, hermanos, es prácticamente una mentira. Y aquí está la contrapartida, o mejor dicho, aquí está la ampliación de ese pensamiento, donde dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Así que, hermanos, debemos practicar, hermanos, el buen juicio, no el mal juicio. No el juicio, hermanos, que corrompe, no el juicio que destruye, no el juicio, hermanos, que envenena, no el juicio, hermanos, que acarrea problemas. El buen juicio debemos aplicarlo en nuestra vida y también en donde nos rodeamos. Debemos aplicarlo, porque la Biblia dice que el espiritual debe juzgar todas las cosas. ¿Cuál es el razonamiento bíblico, hermanos, por qué el espiritual debe juzgar todas las cosas? Lo dice con mucha claridad y con mucha facilidad de entender. Dice aquí la palabra del Señor, dice, ¿quién puede instruir la mente de Jesucristo? ¿Quién puede enseñar a la mente de Cristo? ¿Dónde está el maestro que sabe más que el Señor Jesús, que se pueda poner y enseñarle? ¿Dónde está esa persona con tal sabiduría que pueda brindarle conocimientos nuevos a la mente del Señor Jesús? Todos nosotros diríamos, bueno, nadie puede instruir la mente de Cristo. Él es el Dios creador, Él es el Dios eterno, Él es el Dios que ha creado el mundo entero, es el Dios que ha diseñado todo lo que nosotros hoy vivimos. Es el Dios que murió en la cruz para darle una oportunidad al mundo, para que todos aquellos que se arrepientan de sus pecados y vengan a Cristo tengan vida eterna. Él es el Dios que ha diseñado la iglesia para que propague su palabra. Él es el Dios que ha llenado a los creyentes con el Espíritu Santo para darle revelación y para darle madurez espiritual y puedan comprender con sabiduría eterna lo que Dios ha planeado. ¿Quién puede instruir la mente de Cristo? Nadie. No hay nadie superior a Jesús. No hay nadie que pueda desarrollar mayor conocimiento de Cristo. Entonces,
si no hay nadie más, debemos saber una segunda cosa que es importante. Y fíjese lo que dice aquí. Dice, más nosotros. Versículo número 16 al final. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Es que somos excepcionales nosotros? ¿Es que nosotros somos mejores personas que los demás? ¿Es que nosotros hemos tenido o tenemos mejores privilegios que otros? De ninguna manera. Lo que nos hace diferente es que ahora está operando en nuestra vida la mente de Cristo, la mente de sabiduría, la mente del Creador, la mente que le ha dado valor a las cosas, la mente que ha diseñado algo tan espectacular y tan grande como la salvación del alma. Esa mente ahora está en nosotros. Entonces dice dos cosas importantes. ¿Qué dijimos hoy día? Que el Espíritu Santo está en nosotros. Y ahora, ¿qué dice la Escritura? Que la mente de Cristo está en nosotros. Amén. Hermano, esto es que prácticamente imposible de fallar. Es prácticamente imposible de fallar. Porque tenemos la revelación espiritual en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Y tenemos la mente de Cristo, que tiene una visión mucho más amplia que cualquier ser humano terrenal. Entonces, ¿cómo fallar? Es imposible fallar si nosotros transitamos por la madurez espiritual. Amén. Ahora, Pablo era un hombre espiritual, ¿cierto? Era un hombre que había estudiado con el mejor maestro de la época y había concurrido a la mejor escuela que se puede concurrir en su época. Él fue discípulo del maestro más excelente. No sé, Gamaliel, si no sé en qué grado estaría hoy día, si sería 4 o grado 5 o grado 25, pero en realidad era lo máximo. Era lo máximo. Este hombre, hermanos, tenía herramientas de sabiduría humana e intelectual para poner en práctica, para hablar con elocuencia, para convencer a la gente. De hecho, hermanos, en varias oportunidades cuando le habló a algunos políticos en términos naturales, en términos de obra poderosa de Dios, recuerdo que uno le dijo, estuviste a punto de convencerme, porque tenía poder en su palabra. Pero sin en cambio este hombre de Dios, con tanta sabiduría e inteligencia humana, él, hermano, reprimía todo eso para dar a conocer el poder de Dios, porque sabía que era superior. El espíritu que operaba en su vida era superior. La mente que operaba en su vida era superior. Entonces, él utilizaba esta sabiduría eterna y celestial. Entonces, cuando alguien lo para por ahí, le dice, pero ¿por qué tienes que ir hoy domingo a la iglesia? Algo tan simple, ¿verdad? ¿Por qué no te quedas hoy día? Todo lo que faltes un domingo en el año, no te va a hacer nada. Y todos nosotros decimos, del punto de la visión, digamos, natural, decimos, es cierto que le va a pasar porque falta un domingo al mes. Pero no se trata de faltar un domingo. Se trata, hermanos, de nuestra prioridad espiritual. Se trata de quiénes somos. Se trata de entender lo que Dios nos ha concedido. Se trata de la revelación divina. Y cuando se trata de estas cosas, yo me esfuerzo para llevar adelante las prioridades, las cosas que son importantes en mi vida. No para agradar a otros. No para dejar contento a otros. Voy a ir al culto porque si no el pastor el domingo de tarde me está escribiendo un mensaje de WhatsApp a ver por qué no aparecí. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido un mensaje de WhatsApp el domingo en la tarde? No sean mentirosos porque yo he escrito mensaje de WhatsApp el domingo en la tarde.
A veces me preocupan, a veces si están enfermos, si le ha pasado alguna cosa. Esa mente paternal, hermanos, que algunos tenemos que no nos deja en ningún momento. ¿Qué le estará pasando al hermano? ¿Qué le estará pasando al hermano? ¿Estará bien? ¿No estará bien? ¿Le habrá pasado algo? Y entonces el domingo a la tarde dice, qué pesado, el pastor ya me escribió, falté hoy y ya me escribió. Pero no es por perseguir, no es por perseguir, es para saber si están bien. Es un sentimiento paternal que a veces algunos no entienden, pero esto es así. Ahora, el asunto es que nosotros debemos saber cuáles son nuestras prioridades en la vida. Porque la sabiduría eterna, espiritual, nos fija ciertas prioridades en nuestra vida. Y nosotros tenemos que ser obedientes a esas prioridades. Porque esas prioridades están fundadas en la sabiduría espiritual. No están fundadas, hermanos, ni en la religiosidad, como he escuchado a algunos predicadores que hablan de la religiosidad porque van todos los días del domingo a la iglesia, la religiosidad porque hacen tales o cuales cosas. No, hermanos, eso es pura tontería. La Biblia nos enseña que nosotros debemos ser, de alguna manera, un poco esquemáticos en nuestras cosas para tener en claro cuáles son nuestras prioridades en la vida. Porque esto es sabiduría de lo alto. Y no se pueden hablar estas cosas, hermanos, con aquellos que todavía no han alcanzado sabiduría, porque no lo van a entender. Le pasó con alguno de su familia, en su casa, decirle, pero hoy vamos a quedarnos todos juntos porque vamos a disfrutar el domingo. Y dice, no, yo tengo que ir a la iglesia. ¿Pero qué te hace? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y preguntan y no lo van a entender jamás, porque no es posible entender este mundo espiritual a través de nuestra mente natural. Dice la Biblia que es imposible. No hay forma de compatibilizar estas cosas. Entonces, nosotros tenemos que tener claro cuáles son justamente en nuestro mundo espiritual esas prioridades que deben ser inquebrantables en nuestra vida. Puse, hermanos, un ejemplo del domingo porque así todos ustedes se ríen. Y alguno comienza a pensar, pero yo justo falté el domingo pasado. No es nada más que para eso. Me refiero, hermanos, que todos nosotros tenemos las herramientas espirituales, tenemos la sabiduría espiritual, tenemos la revelación espiritual, tenemos la mente de Cristo para comprender cuáles son las cosas realmente importantes de nuestra vida. Amén. ¿Cuáles son las cosas que realmente importan? ¿Cuáles son las cosas que realmente, hermanos, traen bendición a nuestra vida? Y en eso debemos trabajar, porque tenemos la capacidad de juzgar todas las cosas. Amén. Todo, yo puedo juzgar de todo. Usted tiene, hermanos, toda la información relevante para juzgar todas las cosas, porque tiene la mente de Cristo. Así que ponga en práctica esas cosas. Amén. Ponga en práctica. Sé, hermanos, que al comienzo no es fácil. Sé que a veces nosotros tenemos que transitar por la vida para descubrir algunas de estas cosas. Pero póngalo en práctica. Dios hará o le dará un crecimiento en su madurez espiritual para que usted vea y observe las cosas que son importantes. Amén. Hablamos de sabiduría, dice, entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra. ¿Qué dice? ¿No lo pusieron aquí ahora? A ver, vamos a ponerlo aquí, Carolina, para que podamos verlo todos juntos. Versículo número 6 y 7. El 7 al final. 6, ahí está. Entre los perfectos y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que se deshacen. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Sabiduría que proviene de lo alto para nuestra gloria.
Amén. Alguien, hermanos, que recibe gloria. Es alguien que está allí puesto y las personas le dicen, este es alguien. A este me quiero acercar porque a este es digno de escuchar. A este es alguien que tiene algo para decir. Recibe gloria de los demás. Porque los otros lo reconocen como alguien que puede aportar cosas importantes a la vida. Amén. Reciben gloria. Usted está entre ellos. Nosotros estamos entre ellos. Así que es algo que no debemos de descuidar en nuestra vida y tener siempre presente. Póngase de pie en esta hora. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Cierre sus ojos, incline su rostro y hermano, comience